Saludos para todos ustedes, hermanos. Saludos en el amor de Dios. Esperamos estén muy bien en el lugar donde usted esté a la hora que usted escucha este mensaje. ¿Qué vamos a hacer hoy? Comenzamos aquí una corta serie de refutaciones a un tema sobre el día de reposo. Este tema está predicado por un pastor de la Iglesia Bautista Dominical y queremos hacer algunos comentarios a lo que él dice. Lo haremos con el mayor respeto, conservando siempre el orden de las cosas. No hacemos críticas a la persona o críticas a la iglesia. Hacemos comentario a lo que dice la palabra de Dios, a la enseñanza, no a la persona, que eso quede claro. Debo decirles que este es un tema muy recurrente en redes sociales y en todos los ámbitos. Escrito, en televisión, en videos, en todas las redes sociales se habla, al aspecto religioso se habla del día de reposo. Y se trata de mostrar que el día de reposo no hay que guardarlo, que quedó abolido, que eso era para los judíos, que era la ley de Moisés, que la iglesia no está obligada, por decirlo de alguna manera, a guardar el sábado. También hay que decir, mis hermanos, de que los argumentos de todos son similares. Es un patrón casi igual. Usted escucha pentecostal, escucha, digamos, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, los bautistas, cualquier credo que no guarda el sábado tiene una argumentación similar. Va a ver usted que siempre usan los mismos textos y hay textos que no faltan, no pueden faltar. Y creo que en estos años de ser adventista del séptimo día lo he escuchado de manera personal en muchos creyentes. Entonces vamos a analizar y vamos a mirar también, y aquí les anticipo un detalle que debemos tener presente y que también es bueno que no nos pase a nosotros. Y es el no leer los textos completos, el quitarles palabras. Miren, una palabra es fundamental en un texto, por algo está ahí. De hecho, Cristo dijo muy claro, ni una tilde ni una jota, dándole al Señor la importancia al escrito está. Pero usted va a ver que se omiten palabras. Y repito, eso no lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque eso es faltar, no es honesto que para no tener que explicar una palabra, entonces la omitamos, la saltemos o hagamos de cuenta que no existe. Vamos a ver que ese también es un detalle que es importante que lo tengamos en cuenta. Les vamos a dejar ahí el link del tema para que ustedes lo escuchen. Ahí vamos a dejar la página donde está el tema. Escúchenlo. Me gustaría que lo escucharan para que así mismo ustedes tengan ideas y van viendo allí los pros y los contras. Y es bueno que esto lo debatamos no hay ningún problema que usted, mi hermano, escuche un tema de estos para que también así usted se ilustre más y tenga argumentación. Porque muchas veces a muchos adventistas les sacan un solo texto y ahí los dejan porque no tienen argumentos con qué decirles a ellos, mire, esto quiere decir esto. El texto más conocido, y le anticipo eso, Colosenses 2.16. Colosenses 2.16 no va a faltar, siempre va a estar. Es el texto clave para los que quieren mostrar que no se debe guardar el sábado porque ya no hay que guardarlo, quedó abolido. Entonces vamos a iniciar. Comencemos y esperamos que sea de edificación para todos nosotros. ¿Qué es lo que queremos? Y repito, que crezcamos, que tengamos argumentos. Miren, sobre muchos temas tenemos que tener argumentación, no solo sobre el sábado, el estado de los muertos, el por qué nosotros nos alimentamos de una manera saludable. Tenemos que tener con qué defender esa doctrina,
esas doctrinas, esas verdades. Lo dice muy claro el apóstol Pedro, tengamos argumentos para que con mansedumbre podamos defender nuestra fe. Comencemos a escuchar el video. El título de este mensaje es ¿Debemos guardar el sábado o el día de reposo? Hay mucha gente que cree que el sábado es un día muy importante en nuestros tiempos y hay gente que dice que si no guardas el sábado no puedes ser salvo. Entramos al cuarto mandamiento en Éxodo. Aquí comenzamos a mirar las cosas que se dicen y que no se dicen realmente con honestidad. ¿Por qué? Él dice que si no guardamos el sábado, entonces no vamos a ser salvos. O sea, como que si por guardar el sábado fuésemos a ser salvos. Y es igual aquí, mis hermanos, que pensemos que nos vamos a salvar porque no robamos, porque no le quitamos la vida a un semejante, porque no cometemos fornicación. Y sería igual. Y no vamos a ser salvos porque no hagamos eso. Porque si fuéramos salvos por no hacer eso, entonces Cristo no hubiese tenido que morir en la cruz. Entonces, no es correcto decir que guardamos el sábado para salvarnos. ¿No? Es parte del decálogo y es parte de las bendiciones que Dios ha dejado para sus hijos. Donde nos dice que uno debe guardar el día de reposo, debemos guardar el sábado. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de este tema. Si este principio o este mandato nos incumbe a nosotros, los creyentes nuevotestamentarios, o si es algo que Dios ya cumplió y ya no debemos guardar el sábado. También aquí vemos, siempre se va enfatizando del asunto de que Dios ya cumplió, que el Señor ya cumplió, que no estamos obligados, digámoslo así para entender el asunto, a guardar el sábado porque Cristo lo guardó, porque Él lo cumplió. Y para eso se usan algunos textos como Mateo 5:17, donde dice: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, Él cumplió. Pero ese cumplir ahí, mis hermanos y amigos, es el cumplir de poner por obra, no el cumplir y ya terminar. Como cuando usted hace un trabajo, lo va a entregar y dice: ya, cumplí contrato y está listo, ya no tengo nada más que ver. Aquí ese cumplir no tiene esa connotación. Es cumplir, es obedecer, es poner por obra, es dar el ejemplo. De hecho, eso está en Juan 5:10. Allí en Juan 5:10 se dice claramente que el Señor guardó esos mandamientos en amor al Padre y espera que nosotros también lo hagamos en amor igual a nuestro Dios. Entonces, fíjense que aquí no hay un cumplir y se usan textos para decir que esto ya se cumplió. Muy importante, especialmente porque la mayoría de nosotros creyentes hemos venido a una iglesia y escuchamos palabra de Dios y en verdad no sabemos por qué no nos reunimos el sábado. Muchos no saben ni por qué se reúnen el domingo. Sinceramente, yo crecí en una iglesia, no se nos enseñó. Yo no escuché un mensaje, una predicación del día sábado, así que fue un tema muy difícil para mí estudiar. Fíjense aquí, mis hermanos, esto es cierto. Muchos hermanos dominicales no están bien ilustrados en cuanto a por qué ellos se reúnen el domingo, mas no el sábado, que es el día que la Biblia prueba como día de reposo. Entonces, hay muchos hermanos, lo que él dice es cierto, que no tienen un conocimiento claro, no se les ha presentado el tema de una manera bíblica, precisa, sin que se les desvíe el asunto. Entonces, él mismo dice aquí el pastor, que él nunca le fue ilustrado aún en la iglesia, pasó años donde nunca se le predicó el por qué se reunía el domingo y no el sábado. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque eso es verdad. Y de hecho, hay muchas personas que cuando se les muestre esto claramente lo van a aceptar, porque ven que está en la Biblia. Y si está en la Biblia y son personas sinceras que aman a Dios, van a querer hacerlo para honra de Dios. También dice que el tema es difícil y les quiero decir que esa es otra cosa cierta.
es difícil que ellos refuten el sábado así fácilmente. Por eso dice que le tocó estudiar mucho el tema, porque es un tema difícil. ¿Por qué es difícil, hermanos? Porque la Biblia es clara. La Biblia nos da pautas claras de que el día de reposo está vigente, que todo lo que se hace para, digamos, no obedecerlo, para no aceptarlos, se desvía. Siempre va a ver usted que son desviaciones, que como ya les dije, se corta el texto o se omite o se le da una interpretación que no es la correcta. Y poder preparar este mensaje. Comenzamos ahí en Génesis, donde dice la Biblia que Dios creó el cielo y la tierra, y ahí nos enseña claramente que el séptimo día Él reposó. Dice ahí Génesis 2:2, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, este pasaje no quiere decir que el Señor estaba cansado, que Dios estaba cansado y se cansó de crear. La ley dice que Él creó las cosas con su palabra. Él tiene mucho poder y Él podría haber creado en un solo día o en un solo minuto, pero Él nos enseñó ahí un patrón de 6 días de trabajar y descansó en el séptimo día. Ahora, quiero que note que unos 2400, más o menos 50 años después, Él constituyó este mandato. O sea que por más de 2400 años, nadie descansaba el sábado. Ahí hay dos asuntos que quiero tener en cuenta con ustedes. El primero, cierto, Dios no estaba cansado. Cuando la Biblia dice en Génesis 2 que Dios guardó el sábado o que Él reposó el sábado, porque lo que dice ahí es que Él lo santifica, lo bendice y lo santifica. Santificarlo es apartarlo, es reposarlo. No era porque estuviera cansado. Fue por ejemplo. Miren, esto es algo similar a lo de el bautismo de Jesús. Cristo no necesitaba bautizarse. Él no había cometido pecado. ¿Por qué lo hizo? Para darnos ejemplo. Igual pasa en Génesis 2. El otro argumento es que por 2450 años nunca se guardó el sábado. También ahí no es algo correcto decirlo. ¿Por qué? Porque antes de que se escribiera, hubo muchos años donde la enseñanza o el mensaje se transmitió de una manera verbal. Entonces, decir que no se guardaba el sábado, pues también por el hecho de no tener un texto claro que diga que Abraham, que Jacob, que Noé guardó el sábado, es que no se guardaba el sábado. Fíjense ustedes que aquí hay un detalle que muchos pasan por alto y es que en el Génesis están los 10 mandamientos. Ya hemos visto que en Génesis 2 aparece el día de reposo. También podemos ver uno a uno que están todos los mandamientos. Miren, no hay un mandamiento en Génesis directo de no tener otros dioses. Y vemos que el tener otros dioses o el haberse apartado de Dios trajo como consecuencia una reprensión del cielo. Tampoco dice que no se deben adorar imágenes. Encontramos también que el asunto de los ídolos fue algo que se reprochó en el Génesis. Recuerden ustedes a Raquel, la hija de Labán, que roba los ídolos de su padre y esto le trajo problemas. Tenían ídolos y eran unos pequeños muñequitos que ellos tenían para sus adoraciones paganas. Entonces, a uno, el tomar el nombre de Dios en vano, también encontramos esa profanación. El deshonrar padre y madre. ¿Qué hizo el hijo de Noé? ¿Qué hizo Jacob engañando a su padre? Son detalles que pasan por alto, ya está. Si eso no hubiera estado en la mente de ellos, si no les hubiera sido enseñado, pues Dios no les hubiera llamado la atención. Entonces, si digamos, matar no era pecado, ¿por qué Caín recibió una reprensión, un castigo? La fornicación. ¿Trajo problemas la fornicación? Claro que sí. Fíjense ustedes lo que pasó con la hija de Jacob, que fue deshonrada, y Leví y su hermano hicieron una masacre por venganza. Eso era un asunto delicado.
Si no hubiera estado claro en ellos, ellos no hubieran hecho nada referente a esto. Sería algo normal para ellos. Entonces, ¿por qué si todos estos mandamientos? Fíjense en el más grande mandamiento violado en la Biblia y el que nos tiene todo este problema, que es el que hizo Eva. La Biblia dice muy claro ahí en Génesis 3:6 que Eva codició el fruto del árbol y lo vio como agradable. Entonces, ¿qué mandamiento dice no codiciarás? El 10º mandamiento. Entonces, fíjense que es también hilar muy delgado y excluir las cosas sin fundamento. Si todos esos mandamientos ya estaban, ¿por qué el sábado no debió haber estado en ellos? ¿Por qué uno les decía que ellos omiten palabras? Porque miren que en el mandamiento de Éxodo 28 hay una palabra que nunca ellos toman en cuenta y es la palabra acuérdate. Acuérdate. Siempre yo me he preguntado, y voy a leerles acá un texto de Génesis 25. Cuando Dios dice esto de Abraham, ¿a qué mandamientos o preceptos o estatutos se refería Dios? Si Abraham no conocía estatutos, mandamientos, no sabía nada de ordenanzas divinas, ¿por qué Dios aquí testifica de que Abraham guardó esos mandamientos? Génesis 26:5 dice, por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Sí, aquí está incluido la obediencia de Abraham en el sacrificio de Isaac, en lo que él hizo en cuanto al mandato de Dios para sacrificar a Isaac. Pero hay una referencia muy contundente en cuanto a mandamientos, estatutos y leyes. ¿A qué estatutos se refiere? A esos mandamientos. Mandamientos que son eternos, que no se los inventó Dios en el Sinaí. Mandamientos que ya regían la vida de sus criaturas. Así usted no lo encuentre de una manera directa. Porque, repito, no dice en el Génesis, no matarás. ¿Y matar no era malo? Por supuesto que sí. Nadie reposaba al sábado. Simplemente ahí nos dice que Dios reposó, Él descansó el 7º día, que es el sábado, porque había terminado su trabajo. Pero hay quienes enseñan que aún Moisés, Abraham y Isaac, ellos descansaban el sábado, pero no hay evidencias en la Biblia que ellos descansaban el sábado, que ellos reposaban el sábado hasta que el Señor nos dio este mandato a los israelitas en Éxodo capítulo 20. Ahora, queremos notar que este mandato que está entre los 10 mandamientos es como una sombra de los bienes venideros. Y ese bien venidero es la salvación y la vida eterna. Dice ahí Hebreos 10:1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra, ¿de qué cosa? Aquí hay un espacio, no vamos a cortar nada del tema para que ustedes para que lo miremos todo. Aquí va usted a ver que los hermanos dominicales nunca han podido separar las cosas. O sea, ellos hacen una mezcla. La mezcla es que la ley de Dios la ponen en la misma línea de todas las leyes ceremoniales, todo lo que tiene que ver con las fiestas, con los sacrificios, con todas las ceremonias que le fueron dadas a los judíos, a los israelitas. Entonces, no hay separación para ellos. Y lo va a ver usted. Dice que es sombra, y no es cierto. La ley de Dios no es una sombra. La ley de Dios es un decálogo moral. Las sombras son todas las leyes y ceremonias que Dios había dado a Israel a través de Moisés. Y recuerden que fueron escritas en un libro que fue puesto al lado del arca. La ley de Dios fue puesta dentro del arca y todas estas ordenanzas a un lado del arca, mostrándonos la separación que hay en estas dos formas. O sea, una ley que es la ley moral, ley eterna, claramente lo dice la palabra de Dios que esa ley es eterna, y otra ley que era una ley temporal, que sí es sombra de lo que venía, que era Jesús. Pero va a ver usted que él hace una mezcla de las dos cosas y a ellos les cuesta mucho separarlo y de hecho dicen que no, que es lo mismo.
Algunas referencias de la Biblia sí hacen mención a toda la ley, pero hacen mención a toda la ley refiriéndose a los primeros 5 libros de Moisés, lo que conocemos como el Pentateuco. Así que es interesante que lo miremos de esa manera. De los bienes venideros, dice, no la imagen misma de la cosa, nunca puede. Por lo mismo, sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Aquí nos enseña que hay mandamientos en la ley que tenían un propósito solamente de ser una sombra, de ser una figura. Ahora, el capítulo 10 también nos demuestra que los sacrificios eran como una sombra de salvación. Dice Hebreos 10, el 11 al 12, dice, y ciertísimamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero hablando de Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Noten ustedes ahí lo de los sacrificios. El asunto aquí es que no se puede tomar el sábado como un sacrificio. Un sacrificio es algo que yo hago, digamos, de una manera forzada, extremo, que me podría costar mucho. Y el sábado no es eso. El sábado es claro en la Biblia que es una delicia, no es un sacrificio, es un tiempo de fiesta, de agradable, de reencuentro, de la hermandad, que ha pasado posiblemente la semana, que no se han visto, y también un tiempo de refrigerio con el Señor. Pero no es sacrificio, o sea, no podemos poner el sábado como algo que para nosotros es duro, pesado. De hecho, fíjense ustedes que en el 1 de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3 dice que el mandamiento, la ley o el amor a Dios es guardar los mandamientos y que los mandamientos no son pesados. No pueden ser pesados. No puede ser pesado que yo obedezca un mandato del Señor. Debe ser algo agradable. Y eso es lo que es el sábado. En Isaías 58:13 dice que debe ser una delicia. O sea, cuando es una delicia para mí, a mí me agrada cuando llega ese tiempo, cuando puedo estar congregado, cuando puedo sacar un tiempo libre de los afanes de la mundanalidad o del mundo, de mis cosas naturales que hago, para dedicarlo exclusivamente, 1, a estar en adoración y 2, a hacer algo por el maestro, a hacer una visita, a visitar a un enfermo, ir a un hospital, también a ser parte de la obra misionera. Ese es un trabajo que debemos hacer, porque también a veces dicen que eso es trabajo y que no lo deberíamos de hacer. ¿Por qué no? Si es el trabajo del Señor. ¿Qué es lo que es lícito hacer el sábado? Dice Mateo 12:12, el bien. Y es el bien ir a contarle a otro lo que ha hecho el Señor por mí, es un bien. Es el mayor bien que yo pueda hacerle a un semejante. Hablarle del Dios al que servimos, del Dios que está con nosotros y que nos llevará un día a su reino. Entonces ahí vemos que los sacrificios del Antiguo Testamento eran también una sombra para mostrarnos el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio que en verdad importaba. Aquellos dice que no podían quitar pecado, pero el de Cristo sí quita el pecado. Entonces queremos notar que el sábado es también un mandamiento que tenía un propósito de ser una figura, una sombra por delante. Y vamos a comprobar esto en la Biblia, que Dios no manda al creyente, al cristiano, que guarde el sábado. Nosotros no debemos reunirnos el sábado como un mandato y tampoco nadie pierde su salvación si no va al sábado o no puede ganar su salvación por guardar el sábado, como alguna gente dice por ahí. Ahí repetimos, mis hermanos, no es correcto que digan que lo vamos a salvar porque guardamos el sábado. La vida cristiana es algo muy, digamos, abarcante. No se centra en una sola cosa. Y tal vez alguna vez nosotros hemos errado pensando que nuestra fe se basa en el sábado y que lo único que vamos a defender es el sábado. Aunque pues siempre va a notarse que
A un adventista siempre le van a recordar el sábado. No quiere decir que es que el adventista solamente vive pensando en el sábado, que es importante, que lo aceptamos, que queremos guardarlo como Dios manda en su palabra, pero que la doctrina adventista es una doctrina muy completa, que tiene una serie de enseñanzas que nosotros consideramos que son importantes. Y el sábado es una de ellas. Entonces no es correcto que guardemos el sábado pensando que es lo único que vamos a hacer para salvarnos. Eso no es correcto de esa manera. Entonces fíjense ustedes que ahí volvemos a tener el asunto de la sombra. Y aquí vale la pena que recordemos esto. Tanto es así que el sábado no es una sombra, que el sábado seguirá siendo vigente. Hay un texto que poco lo leen los hermanos dominicales y cuando lo leen le dan una explicación un poco extraña y es Isaías capítulo 66 versículos 22 y 23. Allí hay una mención de la tierra nueva y también dice allí que el sábado se va a observar en la tierra nueva. De sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Por lo tanto, esa sombra, si como dice el predicador en este tema, es una sombra, pues esa sombra va a tener una vigencia en el tiempo, no va a pasar. Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado con esto. Y les decía, ellos le dan una explicación a Isaías 66, 22 y 23 a veces muy extraña. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los que van a guardar el sábado en la tierra nueva son los judíos. Y ahí no hay cómo que hagamos nosotros eso, digamos, que concuerde. ¿Por qué? Porque nadie va a estar, digamos, en la tierra nueva haciendo una cosa mientras los otros están haciendo otra. Todos los que seremos salvos bajo la misma enseñanza, la misma doctrina. Iremos a la tierra nueva a hacer lo mismo que hacíamos acá. Entonces, que digan que ya sí lo vamos a guardar y que aquí no, pues también es inconsistente porque no vamos a hacer allá lo que aquí no estamos haciendo. Debemos aprender a hacerlo acá para poderlo hacer allá. Sería muy extraño que el Señor allá nos fuera a dar un mandamiento que aquí no nos lo ha dado. Mis hermanos, vamos a hacer varios temas y acá vamos a hacer una serie para que no sea tan largo y usted también pueda hacer los comentarios. Esperamos que nos den esos comentarios, nos den sus aportes a esto que es tan importante. Y repito, lo tomamos porque es bueno que lo analicemos, no nos quedemos simplemente con asuntos superficiales. Aquí vamos a ver que hay cositas que la vamos a analizar y que nos van a ayudar. Porque no solo aquí el pastor Bautista nos muestra que el sábado ya no hay que guardarlo, también nos va a mostrar el por qué no se guarda y por qué sí el domingo. Y van a mostrarnos algunas pruebas que la Biblia da de que para el cambio, de que hubo un cambio, que el Señor lo cambió. Yo debo anticiparles, mis hermanos y amigos, el Señor no cambia las cosas. Dios no dio una ley para los que vivieron antes del Sinaí. Tampoco les dio una ley a los que vivieron del Sinaí hasta la cruz, ni una ley para los que han vivido de la cruz o vivimos de la cruz hasta el final de la historia de este mundo. No. Dios no es así, digamos, como cambiante, ¿no? Extraño eso, que pongan al Señor como a cambiar, a acomodar las cosas al ser humano. Otro detalle es que recuerden ustedes, algo bien importante está en Deuteronomio 4 y Deuteronomio 10, la ley fue escrita en 2 veces por el Señor. Fíjense ustedes la importancia de eso. 2 veces escribió el Señor su ley. Algo que iba a ser pasajero, Dios lo repite por 2 veces. Y usted lee detenidamente que Éxodo 19 va a encontrar que esa ley, cuando fue dada en el monte Sinai, fue dada bajo unas circunstancias bien interesantes. No fue dada así sin ninguna manifestación. Hubieron manifestaciones poderosas de Dios
cuando dio su santa ley a Moisés. Léanlo ahí, dice, el monte temblaba, habían truenos, voces, el pueblo estaba temeroso, porque esa ley fue dada bajo todas esas circunstancias del poder de Dios. Algo pasajero, algo que iba a ser temporal, iba a tener de parte del Señor toda esa manifestación. No, mis hermanos, vamos teniendo claro eso. Esta ley es eterna. Esa ley no es pasajera. Así que vamos a dejar hasta acá esta primera parte. Los esperamos en esta serie y ya les dije, les dejamos allí el tema para que ustedes lo escuchen y esperamos que con esto podamos tener argumentos que nos van a ayudar no solo en la seguridad de lo que hemos creído, sino en ayudar a otros. Porque yo les recuerdo, lo que él dice es cierto. Muchos creyentes, y yo le diría miles de creyentes, no saben ni por qué se reúnen el domingo. El día que ellos se den cuenta quién fue el que instituyó ese día, por qué se hizo ese cambio y quién lo hizo, y se den cuenta que en la Biblia no hay ningún cambio y que el día de reposo, el séptimo día sábado, está vigente, muchos se volverán de esa práctica de reunirse en el domingo y aceptarán el sábado como día de reposo y día que guardaremos en la tierra nueva. Que Dios te bendiga y gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.